Yo me permito en el día de hoy venir aquí y expresarles a ustedes, en principio, la posición de aprobación de este proyecto de ley, de simpatizar con el proyecto de ley, pero al mismo tiempo advirtiéndoles, y es lo que lo que espero poder presentar, que cada vez que se quiere regular con medios de comunicación, siempre se va a producir un choque entre la libertad de expresión y la regulación de lo que se quiere. Lógicamente, todos aquí sabemos que la libertad de expresión es una garantía constitucional, y donde yo siento que el problema viene es que no es una garantía constitucional ilimitada. De alguna manera hay controles a los cuales la libertad de expresión tiene que respetar, y eso es lo que vamos a ver hoy. En primer lugar, nuestra Constitución establece claramente qué es medios de comunicación y cuál es su función como instrumento de educación, recreación, difusión cultural y científica. Y cuando sean usados para la publicidad o la difusión de propaganda, estas no deben ser contrarias a la salud, la moral, la educación, formación cultural de la sociedad y la conciencia nacional. Es decir, nuestra Constitución ya le dice a la libertad de expresión: a usted está aquí, pero usted tiene que regularse de una manera que no sean contrarias ni a la salud, ni a la moral, ni a la educación. Y yo, con todo el respeto, le digo: los anuncios clasificados y las mujeres desnudas en la prensa panameña no hacen ningún beneficio ni a la salud, ni a la moral, ni a la educación y formación cultural de la sociedad. Podrán vender periódicos, eso lo aceptamos, pero eso no cumple con una prohibición expresa o con una obligación, si se quiere, que impone nuestra Constitución. De la exposición de motivos de esta ley, yo creo que es muy importante que todos aquí establezcamos que hay una serie de principios adicionales que los proponentes quieren dejar claro. La primera es decidir qué tipo de país queremos dejarle a nuestros hijos y nietos, tratándose de una sociedad dinámica como la nuestra. Eso aparece en la exposición de motivos, que afecta a la moral y las buenas costumbres de la sociedad en la que vivimos y manda un pésimo ejemplo a la juventud. Eso es lo que hacen estos anuncios. Y luego nos referimos específicamente, dice la exposición, a los anuncios clasificados que a diario publican periódicos de circulación masiva y nacional. En la sección de anuncios, varios o personas divulgan ofertas de dudosa moral. El proyecto menciona el término autorregulación y establece: esta es la forma como esto se debe controlar, regular. Al final del día, la prensa tiene que entender que tiene una obligación que cumplir y que su derecho no es ilimitado. Entonces, hay otras leyes en donde hay autorregulación de los canales de televisión. Aquí, en el año 99, se acabó con la Junta de Censura. En aquel momento se establecieron que estas eran leyes de la dictadura y había que acabar con ellas. Hoy, yo creo que todos los comisionados, todos los que aquí participamos, tenemos que preguntarnos si efectivamente la autorregulación de la televisión ha sido efectiva. En alguna forma parece serlo, en otra forma, yo les digo, no ha sido efectiva. Por eso es que al hablar de autorregulación aquí, y como hoy se han hecho una serie de modificaciones que lógicamente ustedes me van a disculpar, no estaban presentes cuando bajamos la ley, la copiamos, la estudiamos, y esto cambia un poco el concepto. Pero sí es importante que nosotros sepamos que el intento de autorregulación no ha sido exitoso. Y eso es un punto que debemos considerar a la hora de plantear esta ley. Otro elemento importante
Panamá ha cumplido con una serie de obligaciones a nivel internacional en convenciones que también tenemos que incluirlas a la hora de nuestro proyecto de ley, como es la Convención de los Derechos del Niño. O sea, aquí hay una obligación importantísima que incluso está por encima de la libertad de expresión, que es la protección del niño. Y eso nosotros tenemos que incluirlo, porque además de ser una obligación internacional que está por encima de nuestra Constitución al estar presente en un tratado, tenemos que reconocer que sí hay una relación entre la obligación de la Convención de los Derechos del Niño y la regulación de la prensa. Esto lo dice el artículo 29 de las obligaciones que es importantísimo mantener en este efecto. En adición, también tenemos que incluir que nuestro Código de la Familia ya establece una serie de regulaciones específicas para los medios de comunicación social. En algunas ocasiones siempre nos hemos preguntado, a veces decimos nosotros no necesitamos esta ley. Y cuando me refiero a esto no me digo específicamente a esta, sino en otras leyes como la del 61 que tantas veces nos han traído a este ciclo legislativo. ¿Por qué? Porque hay otras leyes que ya establecen una serie de obligaciones. Y los medios de comunicación social deberán promover el desarrollo integral del menor y les estará prohibida la difusión de cualquier programa, mensaje o propaganda que atente contra la moral o la salud física o mental de los menores. O sea, si estas publicaciones de los periódicos no hacen esto, ¿qué otra cosa hacen? Eso es un atentado diario. Entonces yo creo que es importante que en esta ley nosotros contemplemos que hay obligaciones ya establecidas. En adición, yo creo que debemos mencionar el tema del artículo 184 del Código Penal. ¿Por qué? Porque hay hasta una sanción para aquellas personas que publiquen, que establezcan una serie de condiciones en donde haya un perjuicio de niños. Yo creo, y en esto le voy a decir a mi colega Agustín Cerro, a mí me gustaría que en la continuación de este debate se invitara a la magistrada Geneva Aguilar, que en ocasión de un foro que se hizo en el Colegio de Abogados sobre la Ley 61, ella elaboró y definió una teoría de lo que es la responsabilidad penal. Y esto yo lo digo porque uno de los problemas que le veíamos a la ley es que no hay ninguna sanción. Con esto nosotros no estamos diciendo la sanción debe ser la del 184, no, por supuesto que no. Pero sí creemos que para la violación de estos principios se debe considerar de alguna manera alguna sanción y no dejar la que hay en el Código Penal, en donde estamos hablando de día 15 años de prisión, porque esto se puede convertir en un momento dado en, si se usa mal, definitivamente en una causal de mayor problema. Sobre esta ley, yo creo que nosotros, en relación con los artículos 1 que había pensado, vi ahora que hay una modificación, con todo el respeto yo le voy a pedir la oportunidad de que una vez que estas modificaciones pues sean publicadas nos permitan volver a hacer una evaluación de estos artículos y no entrar hoy a considerar aquellos que están en la versión original. Yo creo que también es muy importante que nosotros entendamos lo que les digo de ese balance que hay entre la libertad de expresión y la pornografía y lo que se protege. De mi análisis de normas de derecho internacional y de normas del derecho norteamericano, yo les puedo decir a ustedes que las excepciones a la libertad de expresión son pocas y muy precisas. La primera es los derechos o reputaciones de los demás. Eso es fundamental.
En el nombre de la libertad de expresión, aquí no podemos destruir la reputación de nadie, eso lo entendemos todos. Seguridad nacional, orden público y salud pública. Pero también se incluye la moral. Y cuando nosotros hablamos de moral en este país y tenemos la experiencia de la Ley 61, nuestra Constitución habla que reconocemos un principio de moral cristiana.